3, 2, 1. It's party time. Are you ready? Hola, buenas tardes, espero que muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa de los miércoles, tu música blues y un poquito de rock and roll. Que soy Ale Rodríguez y estoy encantado de estar con vosotros un día más aquí en los estudios de Radio Esquina FM. Que os echaba mucho de menos y que nada, que estoy encantado de estar con todos vosotros acompañándoos en estos miércoles musicales para que pasáis junto a nosotros un ratito agradable. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de www.radioesquinafm.com, también en el 108.0 de la FM, y también podéis sintonizarnos a través de QRZ Radio Latina. Ya sabéis, desde las Islas Canarias también nos sintonizan a través de esta emisora, a la que, emisora hermana, a la que mandamos un fuerte abrazo a todos sus oyentes. Tenemos canal de YouTube, Alex Rodríguez, y también iVoox de Radio Esquina y de Tu Música Blues para que podáis escuchar y ver los programas, ¿no? Ya que los grabamos en vídeo. En fin, que estoy encantado de estar con vosotros en este miércoles de abril, miércoles lluviosos de abril. Llevamos 2 meses lloviendo, que es hartura de agua, Dios mío. Ya sé que dicen que es buena para el campo, pero es que no sé dónde colocar la ropa. He colocado la ropa por todos lados. Hasta en el microondas. Y sí, que no es broma. Yo no sé si a los calzoncillos se le puede dar la vuelta, pero a este ritmo, que es hartura de agua, Dios mío, que es hartura de agua. Bueno, pero lo importante no es eso, lo importante es que hoy tenemos con todos vosotros, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Hoy tenemos a un invitado, tenemos uno de nuestros programas especiales. Ya sabéis que estos programas, el programa de Tu Música Blues, pues siempre trata de música en directo y traemos artistas de todos los géneros, por eso el nombre. Tu Música, porque cabe en cualquier tipo de música. Blues quizás sea por lo que a mí me toca, y un poquito de rock and roll, porque hay que darle un poco de chispa, ¿no? De energía a la vida. En fin, lo dicho, hoy tenemos a una persona que nos puede ayudar mucho, y lo vais a entender, enseguida vais a entender a qué me refiero, pero una persona que nos puede ayudar a entender muchas cosas de un género musical muy de la tierra, muy de España también, y muy del mundo, muy internacional. Digamos que es una persona que nos puede aclarar muchas dudas, y creo que es una persona muy interesante a la que hay que conocer. Come on. Porque Radio Esquina FM y Tu Música Blues y un poquito de rock and roll tiene el inmenso placer de presentar a un sanluqueño de pro. Un señor, un hombre, que aunque ya tiene sus añitos, no ha perdido la ilusión y la energía por dar a conocer a todo el mundo un género, digamos que esencial, como es el flamenco. Es un flamencólogo de pro al que tenemos el gusto y el placer de tener aquí en los estudios de Radio Esquina de Tu Música Blues y un poquito de rock and roll y de QRZ Radio Latina. Su nombre, pues, es Servando Repetto López. Servando Repetto, lo conoceréis muchos de vosotros. Así que nada, vamos a saludarlo como se merece. Muy buenas tardes, Servando. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Esquina. Y lo mismo digo. Vamos a ver de todo un poquito. Pues sí. Y vamos a descubrir al gran público, pues, este género tan maravilloso como es el flamenco. Sobre todo, más que nada, preguntas que quizás muchos de nuestros oyentes se hagan en torno a este género. Antes que nada, ¿quién es Servando Repetto López? Vamos a presentarlo como se merece.
Servando Repeto es de oriundo de Sanlúcar de Barrameda. Y aunque es administrativo de profesión, toda su vida ha estado ligada al mundo del flamenco. También ha estado ligado al mundo de los toros, ya que fue jefe de taquilla durante una serie de años, bueno, pues de la Plaza de Toros de aquí de Sanlúcar de Barrameda. Aparte de eso, bueno, pues ha sido socio durante 3 años, bueno, fue socio y después presidente durante 3 años de la Peña Flamenca Puerto Lucero. Y lleva más de 30 años investigando sobre el flamenco y en concreto sobre los artistas sanluqueños. Más que los artistas sanluqueños consagrados, como él dice, los olvidados. Ha colaborado en multitud de artículos periodísticos y revistas especializadas. Bueno, ha escrito una biografía y un libro sobre Victoria Vallejo, lo tenía mal escrito. Vallejo, que es pues una cantaora de aquí de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Cantaora y cupletista. Y bailadora y compositora fue y es todoterreno, ¿no? Exacto. Bueno, también todo ese material recogido durante más de 30 años, pues él estaba allí en su casa y dice, oye, ya es hora, yo creo que ya es hora de reunir todo ese material y ponerlo a disposición del público. Y para ello pues ha sacado una revista quincenal con una estética muy de los años 50, de los años 40, pues para rendir homenaje a todos esos cantaores sanluqueños, los olvidados como él llama. Por eso también se puede hablar y quizá hablaremos, yo creo que vamos a hablar también un poquito sobre cómo se sobrevivía en la época de la posguerra, pues esos cantaores cómo iban y aguantaban quizás pues en su momento, pues bueno, lo que los señoritos del momento, los terratenientes del momento, pues quisiesen pues, los tablaos, porque vivían prácticamente de eso. Pues como decía, todo ese material pues lo ha puesto a disposición del aficionado sacando una revista quincenal llamado RAF, R-A-F. En fin, Servando, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Repito la pregunta que te he hablado un poquito más de la cuenta por si tenías algunos nervios que se fuesen disipando. Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Yo muy tranquilo, muy a gusto, muy cómodo y... Oye, pues deseando contarte, pues, en fin, todas las cosas que... Lo que pueda sobre el flamenco. Sí, hombre, porque digamos que, Servando, la primera pregunta que te hago, bueno, pues es obligada, ¿no? Tú tienes cierta edad, quiero decir, bueno, no tienes 20 años, ¿de dónde te viene a ti el gusto, durante más de 30 años que has estado recopilando información, de dónde te viene a ti el gusto por el mundo del flamenco? Pues la verdad que empecé, digamos, un poquito ya tarde, pues durante mi época de estudiante en Sevilla, cuando empecé a escuchar pues programas de radio dedicados al flamenco, algunas actuaciones allí en Sevilla en directo, también había un programa en Radio Sevilla que era Cara al Público, que trataba del flamenco, en el cual estaba Antonio Mairena, estaba tal Belmonte, estaba Luis Caballero. Había gente importante del flamenco y yo siempre que podía solía acudir a ese programa que se grababa en directo, con cara al público, y pues ahí empecé un poco a aficionarme. Muy bien. Servando, y bueno, como hemos dicho, 30 años recopilando información sobre los artistas sanluqueños, ¿no? Pues y la pregunta que te hago es ¿por qué los olvidados? Exacto. Pues vamos a ver, creo que habrá gente que me estén escuchando que no sea la primera vez que me lo oiga, pero voy a volver a contarlo. Mi padre era muy aficionado al mundo de los toros. Y entonces una vez, sabiendo él de que yo empezaba a aficionarme al tema del flamenco, pues me dio un cartel de un espectáculo mixto, que había toro y cantes, de aquí de la Plaza de Toros de Sanlúcar.
Y entonces en ese cartel figuraban una serie de artistas de aquí de Sanlúcar que actuaban en la Plaza de Toros, y entonces pues a mí no me sonaban ninguno, prácticamente ninguno. Me puse a preguntar a los aficionados y tampoco me sabían decir quién eran esos artistas que pues hacía ya unos años actuaron en la Plaza de Toros. Eso me llamó poderosamente la atención y me chocó bastante, y me pareció que era un crimen, por decirlo de alguna manera, que todos esos artistas pues pasasen al olvido y no hubiese nadie que los conociera, que los pusiera en valor, que sacara una biografía sobre ellos. Entonces, a partir de ahí, empecé a seguir coleccionando carteles, me volví a encontrar con todavía más artistas desconocidos, y a raíz de ahí pues me prometí a mí mismo dedicar todo el tiempo que yo pudiera y tuviera libre a investigar y recopilar material sobre todos esos artistas flamencos, tanto cantadores y cantadoras como guitarristas, bailadoras. Y la pregunta que te hago es obvia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hay tan poca bibliografía sobre estos artistas, no solamente sanluqueños, sino también de otras localidades, ¿no? Artistas que no han sido consagrados, que no han llegado al gran público? ¿Por qué tan poquita bibliografía sobre ellos? Pues lo que se refiere a Sanlúcar, pues evidentemente hay poquísima, por no decir prácticamente ninguna. Ya te he comentado antes fuera de micrófono que solamente tenemos un pequeño libro que hizo Mariuca Cano sobre la Sayago, que precisamente suena de fondo, otro sobre María Vargas, luego hice yo el de Victoria Vallejo. Tengo pendiente de publicación uno de un guitarrista muy conocido en el mundo del flamenco y muy importante, como fue Esteban de Sanlúcar, un desconocido también para aquí, para todos nuestros paisanos. Y poco más, no hay nada más que 4 artículos en periódicos sueltos que escribiera el difunto Eduardo Domínguez Lobato, que fue también un gran conocedor del tema flamenco y un gran investigador, pero que no sabemos por qué motivo no publicó prácticamente nada de los conocimientos o de las averiguaciones que él llegara a hacer sobre los artistas flamencos de aquí de Sanlúcar y sobre los cantes de aquí de Sanlúcar. Porque si hablamos de Sanlúcar, ¿cuáles son los artistas consagrados que ha dado Sanlúcar en el mundo del flamenco a través del tiempo? Pues los consagrados, que como tú bien has dicho también al principio, mi intención es no solamente nombrar a los consagrados, sino a los buenos aficionados que ha habido, que por diversos motivos, unos por ser de carácter corto, otros por muchas diversas circunstancias. En el caso de las mujeres, porque en aquella época estaban atadas a la pata de la cama por el marido, por el novio o por el padre, y era muy difícil ser artista, pues todas esas personas no llegaron a dar el salto a lo profesional. En cuanto al tema de artistas profesionales, pues ya es sabido por todos, pues la Sayago, María Vargas, los cantadores como Pepe Sanlúcar, bailadores como El Trompo, son los más conocidos, los que están más recientes ahora mismo en el tiempo, ¿no? Y los que verdaderamente han llegado a ser profesional. A dedicarse al mundo exactamente, a vivir un poco, digamos, del flamenco. Sí, porque algo que creo, bueno, y vamos a entrar en materia, y vamos a ceder, por supuesto, todo el tiempo que tú quieras, pero un trozo en el espacio del programa para hablar de estos cantadores y nombrarlos a todos. Sí me gustaría, si con tu permiso, que hablemos un poquito también del flamenco, de los inicios del flamenco, de por qué el flamenco, todo un poquito, digamos, relacionado con el mundo del flamenco, sobre todo para el gran público que no es conocedor o que no conoce lo que es este arte, ¿no? Entonces, si te parece bien, vamos a escuchar un temita así para entrar en materia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el flamenco, del mundo del flamenco, de dónde procede, y bueno, y anécdotas y demás, y bueno, lo que ha evolucionado el flamenco, pues a lo largo del tiempo. Perfecto. Y después, si te parece bien, pues al final del programa pues hacemos una mención, que creo que es importante, pues a todos los artistas sanluqueños que han dado tanto por este mundo, y sin embargo, pues que bueno, que están un poquito denostados o olvidados, como tú bien has comentado antes, ¿no? Si te parece, si escuchamos, por ejemplo, ya que estamos escuchando, creo que es María Vargas, María Vargas no, la que estábamos escuchando es a la Sayago. Vamos a escuchar unos fandangos de María Vargas, por ejemplo, pues, si te parece, estupendo. Y después pues seguimos hablando. Muy bien.
Bueno, y María Vargas también nos acompaña, ¿no? Con un tema muy famoso, Soy de Sanlúcar, una de las artistas que han podido vivir de esto de la música, pienso yo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Hombre, por supuesto. Que se ha podido dedicar a esto de la música, eso tan maravilloso y tan bonito de la música. Me trae la gracia de un rayo de sol y con esta copa que son mi bandera, que son mi bandera, si lo pregonaré del suelo español. Bueno, Servando, vamos a entrar en materia, si te parece bien. Pues sí. Vamos a entrar en materia. Y la primera pregunta que te hago es obvia. Flamenco. ¿De dónde procede el flamenco? Bueno, esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón, ¿no? O del 1,5 millones. El flamenco es muy complicado y muy difícil saber el origen. El origen tuyo y el mío lo sabemos. Te parió tu madre, a mí me parió la mía. Y en ese momento vinimos al mundo y digamos que ese puede ser nuestro origen. El flamenco es más complicado. No se levantó uno por la mañana y dijo, aquí está el flamenco. Entonces eso es como todo, una evolución, una mezcolanza de distintas músicas que confluyen en un momento dado aquí en Andalucía y se van conformando poco a poco hasta parir lo que se llama, lo que llamamos hoy como flamenco. El romancero, exactamente, una serie de tendencias musicales de la época, imagino, y exactamente, heredadas a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo, con sus influencias, como considero yo, tiene sus influencias árabes, tiene sus influencias gitanas, aunque el flamenco es una cosa, es andaluza, no es gitana, pero el gitano viene y le da también, recoge todas las músicas que hay aquí y le da también su forma. Con su particular con sensibilidad. Su particular sensibilidad, su particular forma de entender todas las músicas, y es una pieza bastante importante en lo que es la gestación del flamenco. Pero claro, el flamenco es andaluz, es de esta zona y no es ni exclusivamente gitano ni exclusivamente payo. ¿Porque el flamenco nació en Andalucía? Pues claro. El flamenco se da aquí en Andalucía, como te he dicho antes, por la mezcolanza de músicas y de influencias que había en esta zona. Muy bien. Oye, la siguiente pregunta que te hago también para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué es el compás? El compás, pues, es el flamenco. Flamenco sin compás no es flamenco. Y el compás es, pues, algo tan complicado y tan fácil a la vez para el que tiene ese don, pero a la vez tan complicado, pues casi como el duende, ¿no? Que es otra parte fundamental del flamenco, compás y duende. Y duende, pues ese momento de inspiración que le viene al cantador y se confluyen, que esté bien de voz, que esté bien de ánimo, de espíritu, y cuadran una serie de cosas que confluyen en que en ese momento se haga mágico y entonces decimos que acude ese duende, ¿no? Cuando se da ese duende es cuando verdaderamente el flamenco pues te llega, te pellizca, te llena, y como hacen los gitanos, se parten la camisa y algunos se quieren hasta tirar por la ventana, ¿no? Y entonces pues flamenco, compás y duende, pues es fundamental. Si quitamos compás y duende, que tenemos un flamenco light. El flamenco ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Evidentemente. Pero está acreditado cuando es complicado, ¿no? Es decir, los inicios del flamenco, pero está acreditado más o menos sobre qué época se puede decir que empezó el flamenco a escucharse. Bueno, a escucharse hay bastantes referencias, aunque no tantas como en otras, digamos, disciplinas artísticas, pero hay referencias escritas de cuando empiezan a escucharse el flamenco y empiezan a comercializarse, digamos, ¿no? Porque el flamenco nace como todo en la familia, en los grupos familiares. Y ¿a la luz de las candelas puede ser? A la luz de las candelas o a la luz yo diría más bien a la luz de una copa de vino, más que de las candelas, ¿no? A la luz de una amistad, de una reunión de amigos, siempre creo que acompañado de un buen vino. Y claro, pues ahí nace el flamenco, llega un momento en que se comercializa. También está registrado, también está escrito, pues los primeros cafés cantantes,
que es un modo de comercializar el flamenco, que muchos lo tienen por denostado, lo tienen por como que es una especie de crimen el que el flamenco se comercialice, pero que gracias a Dios el flamenco ha llegado hasta nuestros días y ha sido lo que es porque se comercializó, porque llegaron los profesionales. Bueno, y también los que rompieron los moldes y sacaron el flamenco de los cafés, bueno, los cafés, mejor dicho, de los ¿cómo se llaman? Los tarantos, ¿no? De los tabancos y las tabernas, y le dieron también un poquito de caché. Y empezaron a pasar a los teatros, ¿no? Exactamente. Bueno, de eso hablaremos también un poquito. Pero vamos a hablar sobre el flamenco en sí y sobre los palos del flamenco. ¿Qué son y cuáles son los palos del flamenco? Palos del flamenco hay infinidad de ellos. Muchísimos también desgraciadamente ya desaparecidos o casi en desusos. Pero bueno, si nos referimos a lo más conocido, digamos lo que son los palos básicos, pues tenemos las tonadas, que son los cantes que se hacen sin guitarra. Tenemos los tangos tientos, tenemos la soleá y la seguirilla. Son, digamos, los palos básicos. De la soleá después pues derivan las bulerías, derivan muchísimos otros cantes, ¿no? Son fusiones de los anteriores, ¿no? No, eso digamos que son los cantes puros. Los cantes puros o cantes básicos. De ahí derivan prácticamente todos los demás. Todos los demás. Las tonadas pues tenemos el martinete, la debla, distintos tipos de tonadas, que hay muchísimos tipos de tonadas, típicas de localidades o típicas o tonadas, como pasa con los fandangos, personales. Dicen bueno, a todo el que le gusta el flamenco, que hay un palo para cada estado de ánimo. Pues sí, evidentemente. Yo personalmente, si tengo que escuchar alguna vez flamenco, que no suelo escucharlo mucho, sobre todo en casa, por no dar la tabarra, por no hacer que mis hijos y mi mujer odien el flamenco a base de estar escuchando todos los días. Pues según el estado de ánimo que tenga, pues me gusta ponerme a cierto cantador o cierta cantadora, o ponerme un cante u otro. Entonces pues lo mismo, también va en función de la hora del día, del momento. Lo que son las fiestas suelen empezarse siempre por los cantes más livianos, cantes más alegres. Sí. Al revés de lo que se suele hacer en los festivales y eso, que se suele terminar por bulería y por cantes festeros, pero normalmente las fiestas siempre empezaban por los cantes festeros y se remataban ya después cuando... Sin embargo es curioso, porque se comenta, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la bulería, o estamos hablando de los fandangos, ¿no? Sí. Que se comenta quizás en los cantes quizás más, como lo acabo de decir, los cantes más livianos, más suaves. Los que más llegan al público. Exactamente. No, ya, pero sin embargo son algunos muy difíciles de cantar y entonar, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, aquí en Andalucía pues tenemos, bueno, que hay que decir que estos cantes pues son quizás los más populares, los que llegan más al gran público, los más festivos, los más fiesteros. Y bueno, entre ellos, bueno, pues tenemos aquí Rocío Jurado, que para mí era una señora que el fandango lo bordaba, por ejemplo, por decir algo. Sí. Y bueno, son los palos quizás más comerciales, pero siempre, incluso estos palos, pues el flamenco fue evolucionando, pero siempre digamos que se redirigía a un público determinado o especializado, quiero decir, a un determinado público. De pronto llega alguien y hace algo que nadie se esperaba, que es que, por ejemplo, mete un escenario, mete percusión, mete un bajo o mete una guitarra eléctrica. Sí. Todo el mundo, todos los puristas del flamenco se le echan encima. Pero chiquillo, ¿tú qué estás haciendo con lo bien que tú cantas? Porque tiene un quejillo que nadie lo puede igualar, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Yo no soy nadie en esto, pero bajo mi punto de vista, el quejillo de esta persona de la que estoy hablando, tú sabes que de aquí me estoy refiriendo. Sí, tengo una ligera idea. Pues un genio, un auténtico genio. Y este hombre resulta que empieza su carrera discográfica, su andadura musical, y piensa que se cansa, por la palabra, se cansa, pues de circunscribirse al círculo del flamenco habitual, de los circuitos habituales del flamenco.
y hace estos cambios, estas modificaciones, y no solamente en el grupo, los grupos que lo acompañan, sino también en las composiciones de sus letras y en cómo las interpreta. Resultado, boom mundial, y empiezan a contratarlo no solamente en espectáculos, digamos, en locales pequeñitos, sino en grandes teatros y grandes salas en todo el mundo, entre ellos Nueva York, entre ellos en París. ¿Y hablamos de quién hablamos? Pues de Camarón, evidentemente. ¿Quién fue y qué ha hecho Camarón por el flamenco? Pues como hemos dicho antes, es un genio, ¿no? Único, un personaje irrepetible, y puso el flamenco, le pasó un poco como posteriormente a Lola y Manuel, que fueron también unos rompedores en el tema del flamenco, y acercó a muchísima gente al flamenco. Entonces a Camarón le pasó lo mismo también, ¿no? Hubo mucha gente que no sabían ni siquiera lo que era el flamenco, incluso que ni que existía, y gracias a Camarón se acercaron a lo que es el flamenco, como te he comentado también. Pasó posteriormente o más recientemente con Lola y Manuel. Se puede decir que Camarón fue el que inició el conocido como flamenco fusión, ¿no? Puede decirse. Yo la verdad que no soy experto en lo que es el flamenco fusión y no sé decirte exactamente si fue Camarón, pero la verdad que abrió el camino, abrió el camino, y fue él que lo hizo, digamos, de una manera como todo lo que lo hacía. Perfecto. Perfecto. Bueno, y de ahí el flamenco, como hemos dicho, este señor, este artista, este genio maravilloso, pues abrió el camino a otros muchos artistas, entre ellos, más comentado, Lola y Manuel, que empezaron a evolucionar y a hacer el flamenco, pues, un estilo musical más comercial y más dirigido al gran público. Incluso las tonadilleras más comerciales también se atrevieron a hacer cositas, mezclando tonadilla con flamenco. Sí. Casi siempre me has nombrado antes a la gran Rocío Jurado. La mayoría de estas artistas empezaron siempre desde el flamenco. Sí. Sus inicios fueron el flamenco. Lo que pasa es que llega un momento en que ven que hay mucha competencia, Sí. porque antiguamente había muchísima competencia, una playa de artistas flamencos estupendos, y también ven entonces un modo de que en la copla se pueden refugiar, ganar más dinero, que después de todo, al fin y al cabo, era lo que primaba, más en aquellos años de hambruna y de miserias. Entonces, pues se pasaron a la copla, pero siempre la gran mayoría se iniciaron en el flamenco. Bueno, hay que decir también que la copla ahora está volviendo a resurgir, también de forma muy limitada, muy cortita, y en algunos festivales así escogidillos, cuando la copla está atravesando por un momento muy complicado. Y de hecho los nuevos artistas que están saliendo a la luz, y aquí han venido varios coplistas, ¿no? Sí. ¿Puedo decir copleros, ¿no? Sí. Pues han venido por aquí por el programa ya varios, y nos comentan las dificultades que tienen, pues para que los contraten y demás, porque cada vez el público se aleja a nivel general más de la copla, cuando es un género también que es muy bonito, y aparte que llega mucho al gran público, es algo muy sentido, ¿no? Como he sentido también tu gusto y tu afición por el mundo de los toros. Y la pregunta que te hago va relacionada tiene relación con todo esto que hemos hablado, ¿no? Toro y flamenco. Exactamente. ¿Por qué están ligados el mundo del toro al mundo de la copla y al mundo del flamenco? Pues vamos a ver, ¿cómo te explico yo? Pues son dos sentimientos muy parecidos. Es complicado encontrar una persona que le guste los toros y no le guste el flamenco, y viceversa. Y yo creo que también una parte de culpa de esta unión, esta simbiosis entre toros y flamenco, lo tienen los toreros antiguos. Los toreros antiguos que verdaderamente se jugaban la vida, porque entonces los toros ni se afeitaban, ni iban acomodados, sino que eran unas verdaderas fieras. Entonces el torero verdaderamente, cuando terminaba la corrida,
tenía que irse por fuerzas a celebrar, ya no solamente si había cortado oreja o no la había cortado, sino de que había salido vivo. Entonces, era muy corriente que los grandes toreros llevaran siempre en su cuadrilla un cantador de flamenco, que a su vez hacía alguna faena o era puntillero, como le pasaba el caso de nuestro paisano Hermosilla, que llevaba a Enrique el Mellizo. Pero lo llevaba para... Lo llevaba de puntillero y para después para la fiesta que se hacía después de la corrida. Curioso. Entonces, no conocía yo ese dato. Pues sí, porque claro, verdaderamente cuando terminaban la faena, la gente tenían que irse de fiesta porque tenían que celebrar que habían salido vivos y por ende también de la lucha contra esos toreros. Por ende, el mundo del caballo también está muy relacionado con el mundo del flamenco, sí, ¿no? También, pero menos. Tú has visto que siempre Curro Romero, aficionadísimo al flamenco, Sí, Rafael de Paula. No te digo. Entonces, sí, pero pues, también la etnia gitana también tiene mucho que decir en este sentido. Hombre, también. Claro. Entonces, ese mundo flamenco me comenta que está tan ligado al mundo de los toros, más que nada porque esa es una de las razones, ¿no? Pero imagino que habrá otras también. Hombre, por supuesto, no, las razones no son solamente una, sino siempre yo creo que es porque tienen una sensibilidad también muy parecida, ¿no? En el toreo hay que mandar y hay que templar, y en el cante pues pasa algo por el estilo. Ajá. El cante tiene que ser templado, reposado y dicho como todas esas cosas, como toda expresión artística, con su arte y con su duende, ¿no? Y en el toreo tenemos los mismos. El baile del capote dicen que es muy parecido a lo mejor al baile, a alguno de los bailes que se puede. Exactamente. Puede. Tenemos uno de los cantadores más grandes que ha habido, un jerezano, que se llamaba Manuel Torre. Sí. Pues lo podemos comparar con Curro Romero o con Rafael de Paula, si te parece bien, sí, en cuanto a que cuando tenían una tarde buena, pues era para romperse la camisa y tirarse rodando por el suelo. Ahora, cuando la tenían mala. Pues este Manuel Torre era igual, le decían el majareta, y cuando decía aquí está y él estaba inspirado el hombre, no había otro, acababa con todas las reuniones, ya no había quien cantara después de él. Pero cuando eso le ocurría muy de tarde en tarde, la mayoría de las veces pues iba medio borracho y abría la boca y era para pegarle. Le pasaba como a nuestro Curro y a nuestro Paula, de que la mayoría de las veces hacía una espantada, pero ahora luego abría el capote y con dos pases nada más quedaba ya eso. Pasaba lo mismo que en el mundo del fútbol, con Mágico González en el Cádiz, ¿no? Exacto. En el Cádiz, en la época del Cádiz, bueno, pues Mágico González a lo mejor daba dos pases o hacía un quiebro y ya. Con dos regates que hiciera hasta la semana que viene no haga más nada, que ya con eso el público estaba contento. Ya se le perdonaba si fallaba 10 o 12 penaltis. O se quedaba dormido la mitad de los días, ¿no? O se quedaba, exacto. Es curioso. Bueno, me encanta estar contigo. Yo, por cierto, llevamos ya casi 40 minutos de programa. Se me está yendo el tiempo volando, yo no sé a ti. Sí, a mí. Vamos a escuchar un temita. Mira, un temita, hombre, no es flamenco en sí, pero ya que hablamos de fusión, ya que hablamos de comercialidad, hay que evolucionar. Quizá uno de los temas más comerciales dentro del mundo del flamenco, que es Paco de Lucía, con su tema Entre dos aguas. Yo creo que es que mucho de lo que habéis estudiado, el flamenco me decís que Entre dos aguas no es un tema flamenco. Pero muchos dicen, no, eso no es ni flamenco ni es nada. Si lo toca Paco de Lucía, tiene que ser flamenco a la fuerza. Y lo que está claro es que es un tema que, pienso que pasará a la historia, está claro. Vamos a escucharlo. Venga. Bueno, seguimos aquí en Tu Música Blues y un poquito rock and roll con Servando Repeto López, ¿no? Hoy nos acompaña, están los estudios de Radio Esquina, repetimos, para Tu Música Blues, de Tu Música Blues y un poquito rock and roll, para Radio Esquina FM y para QRZ Radio Latina. Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina. Bueno, otro grande, ¿no? José Merced, ¿no? Exacto, sí. Uno de los que sobrevive. Sobrevive, gracias a Dios, ha tenido suerte, se ha metido por unos caminos que, pues, en fin, le ha ido bastante bien. Le ha ido muy bien, ¿no? Le ha dado unos pocos de pelotazos, digamos. Gordo, ¿no? Gordo. Que también ha fusionado, pero sin embargo sin perder la esencia, pienso yo, del flamenco. Exactamente. Partimos siempre de que hay que ser un artista como la copa de un pino para poder innovar,
tienes primero que conocer a fondo lo que es el flamenco, lo que es a fondo la materia, como le pasaba a Picasso, le pasaba a cualquier pintor de esto que después tú dices, bueno, eso como ha hecho, porque antes tiene que saber pintar muy bien para luego hacer lo que hacía. Una exposición de cuadros y que la gente lo sepa. Exactamente. valorar, Entonces ¿no? José Mercé pues partió de que hacía sus cantes puros, y era un grandísimo artista, y llega un momento que con ese arte que él tiene y ese conocimiento dice, bueno, pues ahora voy a meterle a esto una variación, roca, una variación, y voy a hacerlo a mi manera, voy a traerlo a Bueno, temas mi terreno. post, ¿no? Como un ramito de violeta. Exactamente. Es una maravilla escucharlo en la voz de José Mercé. Yo creo que Bueno, eso ha pasado toda la historia en toda la historia del flamenco. El que ha sido artista, verdaderamente artista, ha cogido cualquier tema, yo que sé, hasta la vaca lechera, y lo ha metido por flamenco. Bueno, yo creo y le da su arte y tiene su. Pero ese tema que ha sido versionado tan por tantísimos artistas nacionales e internacionales, de la gran Cecilia, bueno, yo se escucha por la voz de José Mercé y te queda uno y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Es una maravilla auténtica. Lo hacía también un tal Manzanita. Hombre, Manzanita, por favor. pasa, Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De las nuevas tendencias musicales dentro del flamenco, la fusión. Como dicen los puristas, que no lo comparto, que el flamenco ha degenerado mucho. Que ya cuando se habla de flamenco, ya no se habla de flamenco, sino que se habla de flamenquito, y que el flamenco en sí, como género musical, se ha desvirtuado mucho. ¿Tú qué opinas? Bueno, parto por decir que yo no me considero purista, aunque sí, si me siento un día y tengo que escuchar, me gusta escuchar a un Tomás Pavón, a una Niña de los Peines, a un Manolo Caracol, pero no me considero purista en el sentido de que no le doy valor a lo evolucionado ni me niego a la evolución del flamenco. Como todo, la evolución es imparable, por mucho que los puristas se unan y salgan a la calle chillando y con pancartas y digan que el flamenco no debe de evolucionar. El flamenco va a evolucionar porque en la vida evoluciona todo y todo cambia. No sabemos si a mejor o a peor, pero cambia. Y cambia y es distinto, no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Y en el flamenco pues pasa lo mismo. Quieras o no quieras, el flamenco evoluciona porque evoluciona los tiempos. El flamenco era pena y era angustia porque había hambre y había miseria. Ya afortunadamente no hay ese hambre, ni esa miseria, ni esa necesidad que había entonces. Entonces es difícil que un niño que sale ahora, que está harto de jugar a la Play, y harto de tener de todo y de beber y de comer de todo, pues que te cante una seguirilla con esa pena y con ese sentimiento que lo podía cantar uno, que estaba el pobre desde chico ni pasando penalidades. Pero ¿por qué no se escucha, por ejemplo, una serrana o una petenera? ¿Por qué ya no se escucha? Pues no se escuchan porque el flamenco ha sido siempre y sigue siendo cosa de minoría, lo que es el flamenco puro. Sigue siendo cosa de minorías. Entonces, no es comercial, ni hay gente preparada para entender ese cante por serrana o ese cante por seguirilla. Sigue habiendo mucha gente, pero es una minoría comparada con el gran público. Y claro, hay que vivir. Exactamente. El artista tiene que llenar teatros y de eso tiene que vender discos. De eso vamos a hablar. Antes había multitud de peñas flamencas que organizaban certámenes. Exactamente. Multitud de bodegas que organizaban sus tablaos y organizaban actuaciones, llenaban estos espacios. Multitud de bares o de tabernas que han ido cerrando por el paso del tiempo y de los gustos de la juventud. Y el círculo donde se movían estos cantaores, estos profesionales, que es la palabra, claro, se ha ido reduciendo cada vez más. De hecho, tú preguntas a un presidente de una peña y dice, mira, cada vez, desgraciadamente, tengo menos socios y cada vez me es más complicado pagar a un cantador, o incluso si antes pagaba 3 cantadores, por lo más que puedo pagar uno, y a un tocado y el cuadro flamenco le digo que no venga. Entonces, claro, también tenemos la competencia desleal. Gente que no es profesional y que simplemente es aficionado al flamenco, que le dan X, incluso muchas veces simplemente por unas copas y tal, y ocupa un escenario y deja, digamos, no sé si consciente o inconscientemente,
pues a un profesional en su casa viéndola venir. Sí, pero vamos Entonces, a que el dueño del local Tiene que lo buscarle rentabilidad. Exacto, lo que quiere es llenarlo. Claro, y tiene, no, si yo no estoy en contra del dueño del local, lo Ya, no. que yo me refiero. Él está mirando por su negocio, como es Claro, lógico. evidentemente, yo haría lo mismo. Claro. Lo que yo quiero decir con esto, y la pregunta que te voy a hacer es dura, pero creo que ya me vas conociendo y seguro que tienes preparada una respuesta. ¿Se está muriendo el flamenco puro? Bueno, eso lo llevo yo escuchando y leído desde tiempo inmemorial. No sé darte ahora mismo el dato o la referencia, pero yo, como he sido muy aficionado desde hace ya tiempo a esto, me dediqué también a coleccionar lo que son bibliografías sobre el flamenco, libros. Tengo una biblioteca de más de 600 volúmenes dedicados exclusivamente al flamenco. Y entonces llevo leído ya desde hace cientos de años de que decían el flamenco se va a acabar, señores, esto, porque además salía uno que hacía un cante un poco distinto, el flamenco se va a acabar, aquí ya nada más que se escucha cuando llegó una época en que estaba de moda el fandango, que le decían fandanguillo por menospreciarlo, ¿no? Entonces llegaban los puristas y decían, esto se va a acabar, aquí nada más que hay niños cantando fandango, el niño Marchena venga a cantar fandango, el Vallejo nada más que canta fandango, y el otro, y hasta los niños de los fandangos, y aquí ya ni se escuchan siguirillas, ni soleares, ni serranas, ni polos, ni cañas. El flamenco esto va a durar menos que una saliva en una plancha, ¿no? Pero eso ya te digo que lo llevo yo escuchado y leído desde hace tiempo inmemorial, y yo creo que no, que el flamenco no va a morir nunca. Va a ir evolucionando, va a haber siempre una parte de artistas que van a continuar con lo que es el flamenco puro, porque hoy en día también hay muchísimos artistas, tenemos aquí en Sanlúcar precisamente varios, de que hacen su cante flamenco puro. Le meten, hombre, un poco, una cosa que también es lógico que se vaya también diversificando y modificando y creando nuevas letras. Porque el flamenco también llega un momento que te cansa escuchar siempre las mismas letras, siempre repetidas una detrás de otra. Entonces también tenemos bastantes compositores que van sacando letras nuevas y artistas que, aunque hacen el cante puro, le van dando su forma, pero no el flamenquito ese que hablamos, que también existe, que es muy comercial, que el que no es muy versado en flamenco es el que le gusta, porque es el que le llega bien al oído y no tiene el oído educado a escuchar una siguirilla o una toná o unos tientos. Pero el flamenco, vamos, yo te aseguro que... Vale, pero estarás conmigo y te pregunto que el flamenco quizás ha vuelto, flamenco puro, hablamos, puro, bueno, digamos que el flamenco menos comercial, no el flamenco fusión, sino que el flamenco, pues está volviendo antaño, quiero decir, a círculos más reducidos en España. Pues hablamos de España. Claro. Porque si nos vamos al extranjero, estamos hablando de países como Japón, estamos hablando incluso de países como Australia, con las antípodas y con Nueva Zelanda. Bueno, le gusta el flamenco más que a nosotros. Exactamente. Y tienen un respeto y una admiración. Y unas academias y unos guitarristas que tú los escuchas, evidentemente le falta el salero, el blender, el compás, el tiento, el pellizquito exactamente, nuestro. pero lo que es la técnica pues la dominan y gusta muchísimo. De hecho, multitud de academias de baile y multitud de artistas pues van allí pues a buscarse las habichuelas. También hablamos de países más cercanos, como por ejemplo puede ser Holanda o puede ser que hay parte multitud de Europa y multitud de y sin embargo aquí en España pues la verdad es que tenemos el tema pues un poquito más recogidito. Pues sí. Vamos a hablar un poquito, vamos a dar una vueltecita atrás. Venga. Vamos a dar un pasito atrás y nos vamos a ir a la época dura del flamenco. Vamos a irnos a la posguerra. Donde esos cantadores flamencos, esa época era dura para todo el mundo, para el flamenco y para todo. Para todo el mundo, evidentemente. Sí. Evidentemente para todo el mundo. Y aquí hemos tenido, bueno, pues artistas que han vivido esa época de niños y nos han contado anécdotas que nos han hecho estremecer. Pero hablamos sobre todo de cómo el flamenco pues fue abriendo paso poco a poco, ¿no? De las dificultades que pasaban los artistas
como para poder salir adelante y cómo, pues, digamos que se adaptaban, incluso llegando a extremos exagerados, Sí, sí. a los gustos, a las decisiones arbitrarias de los señoritos, que eran los que le pagaban después un jornal, por decirlo de alguna forma, Sí. o una propina, O una propina que había. por atender a sus invitados. ¿no? Había, respecto a eso, había dos tipos de artistas en aquella época. Cuéntanos. Eran los que eran más profesionales, iban en las compañías. Los grandes artistas, hablamos de Pepe Marchena, Niño de la Huerta, Manuel Vallejo. Estos formaban sus compañías, iban recorriendo toda España montados en su... Manolo Caracol también. ¿no? Manolo Caracol también, y formaban sus compañías. Entonces iba una serie de artistas, iban por todos los teatros, las plazas de toros de los pueblos. Y luego estaba... Incluso Manolita sí, Chen hasta Manolita llevaba Chen, claro, artista flamenco. Siempre llevaba artista flamenco. Entonces luego estaba otro tipo de artista, que era el artista de fiesta. El artista que no le gustaba, como le pasaba a nuestra paisana La Sayago, no le gustaba la rigidez del teatro. En el teatro tenía que hacer 2 actuaciones, incluso algunas veces hasta 3 diarias. Estamos hablando de teatros itinerantes. Sí, de eran teatro- que iban Sí, de pueblo en pueblo, exactamente. algunas veces en teatros como tales y otras Algunas- veces en una carpa. Ah, exacto. O sea, lo que se conocía en España como los cómicos. Exacto. Iba el espectáculo cómico, iba el cantado flamenco, o bien espectáculo flamenco en sí, pero que algunas veces iban a teatro y otras Bueno, veces... algunas veces no eran ni teatro. Yo te puedo hablar del libro que yo hice sobre Victoria Vallejo, y en el mismo libro vienen fotos en las que estaba con su paisana La Sayago, y están, digamos, los camerinos, y los camerinos son 4 tablas, que eran las que están debajo de las tablas, que formaban lo que era el entarimado de los asientos, Fíjate. y 2 palanganas en el suelo, que era el cuarto baño. Fíjate. Y entonces pues tengo hecho una foto que se hicieron y están las 2 allí. Y ese luego también actuaban en el Teatro Calderón de Madrid, o actuaban en la Plaza de Toros de Valencia con 40 o 50 mil espectadores, pasaban por todo. Pero era una vida muy mala, en el sentido de que cantaban hoy en Sevilla y terminaban de cantar a las 2 de la mañana, montarse en el autobús y dormir en el autobús, no como los autobuses de hoy en día con su calefacción y todo eso, Está claro. y salir corriendo para cantar en O Valencia al día o siguiente. los autobuses de la compañía, ¿no? Que decían Sí, que el autobús de la compañía también. eran los autobuses que se averiaban cada 10 kilómetros. Exactamente. A la ventanilla que entraba aire por todos lados. Que el taquillero era mecánico, Claro. era también, no sé, era practicante, todo lo que Claro, hiciese falta. entonces había esos 2 tipos de artistas, retomando el asunto, Sí. que era el que iba era más profesional y iba en las compañías Y después existía, ¿no? y actuaba en los teatros, y luego existían los que se dedicaban más que nada a fiestas. Y son los que, como tú dices, pues estaban al servicio del señorito. Entonces había por Sevilla y por todo Jerez, en varios sitios, una serie de ventas en las que los cantadores iban todas las noches y se ponían allí en la barra a esperar que llegara el señorito de turno, y él, además, el señorito de turno elegía un estilo, a lo que pasaba antiguamente también, a elegir los trabajadores que iba a llevar al campo. Pues entonces llegaba el señorito, vamos a ver quién está por ahí. Pues mira, está el niño Gloria, está fulanito, bueno, pues dile que pase a este y pase al otro. Entonces pues los demás se quedaban A 2 velas, ¿no? a 2 velas. Y entonces pues tenían que estar al capricho de lo que el señorito, por supuesto, después le quisiera pagar, que Exactamente. muchas veces pues le pagaba menos de lo que habían estipulado, y en fin, era una miseria. Era una miseria, exactamente. Bueno, el Gran Chiquito, pues claro, todo el mundo lo conoce en su etapa humorística. Sí, pero fue cantador Fue en cantador, su tiempo. no fue un gran cantador, No, pero fue cantador. Cantador de tablao. Y bueno, y también palmero, acompañó a grandes artistas, o sí. Y también estuvo en Japón, como él comenta en su anécdota, pero lo que la gente lo conoce quizás por el plan más humorístico de él, ¿no? Sí. Él decía que se pasaba muchísima hambre, Muchísimo. y que se sabía que hoy se comía, porque había un señorito, pero mañana no se sabía si se podía comer o no se podía comer, que era así de duro. Entonces, sí, de duro. Y bueno, y las limitaciones que también eso te daba, bueno, pues para planificar toda una vida normal, ¿no? Pero que no estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de ya incluso años bastante posteriores a la posguerra, que eso se alargó durante el tiempo. Bueno, el mundo ha evolucionado, el flamenco también, ya evidentemente pues se profesionalizó más, y ahora estamos en un momento quizás, que yo digo, a la expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿Tú crees que existe camino todavía en este mundo? ¿Crees que las nuevas generaciones
están interesadas en el flamenco o pueden llegar a estar interesadas en el flamenco? Pues sí. ¿O crees que será solamente una pequeña parte y que el flamenco se va a reducir a ámbito muy doméstico en Andalucía y en El zonas? flamenco, digamos, la palabra puro, ya hemos comentado de que no es la adecuada, pero bueno, el flamenco hondo, el flamenco que verdaderamente se basa en los cantes básicos que hemos comentado antes, ese flamenco no se va a perder nunca, pero siempre va a seguir siendo cante de minorías, de gente muy especializada, estudiosos, o gente con bastante afición, y yo creo que perderse no se va a perder nunca. Evidentemente, el tiempo va a decir lo que va a pasar con el flamenco, pero me temo que lo comercial, el flamenquito y todo esto que tenemos hoy en día, pues va a ser lo que va a primar. Pero perderse lo que es el flamenco en sí no se va a perder nunca. Porque ya te digo que aquí en Sanlúcar mismo, sin ir más lejos, pues tenemos a Alba Bazán, tenemos a Cintia Merino, tenemos a Laura Vital, tenemos a María Mezcle, tenemos a Karina, a Mara Román, en fin, un sinfín de gente joven que están cantando y cantando flamenco. Y cantando muy bien. Cantando Hemos muy tenido bien. Algunas de ellas las hemos tenido aquí en la emisora. Exactamente, y entonces yo creo que con las perspectivas que yo veo son de que esto no va a acabar nunca, ¿no? En fin, seguimos aquí conservando, repito, casi nos vamos observando. Que oye, qué cortito se me ha hecho el programa. Vas a tener que venir más a menudo, ¿eh? Te invitamos y te lo digo formalmente para que nos acompañes cuando tú quieras, porque es un placer tenerte aquí. Sí. Pero vamos a dar también, dijimos que íbamos a dar el final del programa para hablar de ese proyecto en el que estás ahora metido, que es RAF, ¿no? Que RAF, ¿nos indicas un poco esas siglas? ¿Qué quieren decir? Esa sigla, pues simplemente recopilatorio de artistas flamencos, exclusivamente de Sanlúcar. Es una revista quincenal. Una revista quincenal. ¿Que se edita aquí en Sanlúcar? Se edita aquí en Sanlúcar, la edito yo mismo. Pero puedes mandarla... yo la mando a donde sea. De hecho, ahora mismo la estoy mandando pues a Roma, Burgos, Madrid, Sevilla, El Puerto, Trebujena, Chiclana. Si te digo la verdad, menos a Sanlúcar. A casi todos sitios. En Sanlúcar es donde menos aceptación estoy teniendo. Fíjate, siendo curioso. Un tema exclusivo de aquí de esta tierra, de ¿no? esta tierra. Pero bueno, las cosas son así. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, y yo ya contaba con eso. Pero bueno, aquí estamos también para darle un poquito de publicidad. Por supuesto, mira, me gustaría, si es posible, que tienes tu cámara, que tenéis el programa, lo grabamos en vídeo, que porque hoy es una de las revistas, y pues la mostrases a cámara. Bueno, pues por ejemplo, esa que tienes en las manos. Es el número 1. El de la culquera. Hay que ver los nombres que se ponían. El de la culqueja. Pues el nombre que se ponían los flamencos de aquella época. Fíjate tú, y si te hablo ya del número 5, pues Rafael Gordillo, El Peo. El Peo, fíjate tú, que en la revista cuento el porqué le decían el Peo. Los apodos que tenía. Los apodos normalmente yo siempre... Y muchos de ellos heredados, quizás, ¿no? La mayoría son heredados. Otro, pues como este del Peo, es por una anécdota que el que quiera que compre la revista. Muy bien, claro que sí. Pero bueno, que normalmente eran muchos heredados de familia. Oye, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir la revista? Pues bueno, sí. Antes que nada, vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué? Bueno, lo comentaste al principio del programa, que bueno, tenías esa inquietud, pero ¿por qué te decides a invertir tu tiempo, invertir tu dinero también, por supuesto, y tu esfuerzo en sacar adelante esta revista? Pues como te comenté, porque llega un momento en que tengo una cantidad de material allí recopilado en mi casa que digo, bueno, esto aquí metido en el cajón no hace nada. A mí me está costando y me ha costado mucho esfuerzo toda la investigación que he llevado a cabo, y claro, eso sí no tiene ningún sentido si no lo pongo después a disposición de todo aquel que quiera seguir con mi labor o que quiera conocer lo que yo he llegado a averiguar, ¿no? Entonces yo creo que llevarte toda tu vida investigando y, por ejemplo, el que descubrió la penicilina y luego se queda con ella, pues ahora mismo estaríamos mucho muertos porque no hubiese hecho falta la penicilina en su momento y no la tendríamos. Entonces yo no es que esté comparando que esto sea una cosa tan importante, pero que sí no tiene sentido el que yo me la guarde para mí.
Entonces, todo lo que yo he averiguado, lo que yo he recopilado de fotos, cartelería, recortes de prensa, etcétera, documentación de partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, porque aquí ha habido siempre un problema con el flamenco, que siempre se ha hablado de viva voz, pues me dijo fulano, me dijo mengano, he escuchado, me han dicho, se dice, se cuenta, y no se han preocupado nunca nadie de hablar, pero documentado, con documentos. Entonces yo normalmente todo lo que digo y cuento en la revista viene con apoyado en su documento correspondiente y viene publicado en la revista. Bueno, y puedes enviarla, como hemos comentado, pues a cualquier sitio del mundo, ¿no? A cualquier sitio del mundo que esté interesado, ¿no? que esté interesado. Porque en ella van a encontrar referencias artistas, anécdotas. Normalmente es una pequeña biografía del artista. Según el material de que disponga, hay veces que está dedicada a un solo artista, otras veces va dedicado a dos. Incluso puede haber algunas que vaya dedicada a 3 artistas. Pues nada, es un trabajo de recopilación, de investigación y hecho con muchísimo cariño. Muy bien. Y que bueno, y que está disponible, pues si alguien lo quiere, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Pues puede ser a través de Facebook. A Facebook, porque lo que tienen que poner, poner mi nombre simplemente. Servando con S y con V, Servando Repeto, no con doble T. No creo que salgan 3 o 4, saldré yo simplemente. Bueno, creo que hay alguien por Tegucigalpa o algo allí, ¿no? Que puede ser, pero ese no se dedica al flamenco. Vale. Entonces, pues poniendo simplemente en Facebook mi nombre y mi apellido, pues sale mi página y allí me puede dejar un mensaje con su número de teléfono o que contacte con él y ya está. Y si no, te doy también mi teléfono para que el que quiera llamarme o mandarme un WhatsApp que esté interesado, pues no tiene más que... me lo das, pero me lo das y yo por si alguien nos llama, perfecto. Vale. Que bueno, que si alguien quiere, entra en el Facebook, Servando Repeto cuando esté, que él se pone en contacto tiene que todo contactar conmigo, puesto que yo no la tengo puesto a la venta en ningún otro lado con idea de reducir costos, porque si lo pones en librería o lo pones en cualquier otra por otra vía comercial, pues los gastos de distribución también son ya más caros. Exactamente, ya se. Y ¿qué precio tiene la revista? La revista tiene un precio muy módico, son 3.50 cada una de ellas. Y yo prefiero hacer siempre que se suscriban. La suscripción trimestral, que son 6 números, son 21 euros simplemente. Semestral, que son 12 números, 42. Y la anual, 84 euros, con derecho a 24 revistas. A 24 revistas, muy módico, un precio muy módico, y pueden tener una buena bibliografía. Pues sí, porque de además la historia. Tengo material como yo, de momento, como para 2 años. Fíjate. Y más. Bueno, pues ¿quién ha estado hoy con nosotros? ¿Quién ha estado con nosotros? Pues ha estado alguien, bueno, ya lo habéis conocido, Servando Repeto. Una persona, pues, pues interesada, inquieta, interesada por conocer la historia de los artistas sanluqueños, los olvidados, los que derramaron sangre, sudor y lágrimas por conseguir su sueño. Algunos se quedaron en el camino, otros lo consiguieron a medias, pero está haciendo un trabajo que creemos que es muy importante, y es evitando que caigan en el olvido o intentando recuperar parte de su vida y que no nos lo roben, dice, y que no nos lo roben, claro que sí. Que no nos lo roben, porque hay muchos artistas, sí, de que si no llega alguien como yo y digo, este era de Sanlúcar y aquí está la documentación que lo acredita, puede llegar otro y se lo lleva diciendo que soy yo, como pasa con un guitarrista muy famoso, uno de los pioneros, que fue de los primeros que empezó a tocar la guitarra para conciertos, la guitarra flamenca, que se llamaba Paco el Barbero. Sí. Y ese fue uno de los grandes maestros. Y los de Jerez decían que era de Jerez, los de Cádiz que era de Cádiz, y los sevillanos que era sevillano. Pero yo he demostrado con papeles que era de Sanlúcar de Barrameda. Por eso digo aquello de que también hay que poner en valor nuestra historia flamenca, y de que no llegue cualquiera y nos roben y nos la quiten, porque tenemos una historia muy importante y tenemos que darla a conocer y que no venga nadie y se arrogue lo que no es suyo. Está claro. Bueno, vamos.
nos vamos servando antes que nada a comentarte, ¿no? Y preguntarte qué tal te lo has pasado. Séme honesto y séme sincero. Pues yo sinceramente, pues se me ha hecho corto, la verdad. Y casi 1 hora y media de programa ya. Exactamente. Me he sentido no incómodo, sino un poco más fuera de juego en el momento que hay que hablar de temas de flamenco en general, que no es mi especialidad, que la mía es la del flamenco de aquí de Sanlúcar, pero bueno, yo creo que me he defendido más o menos. No te has defendido, vamos, no te has defendido, sino que vamos, te has tenido el 7º de caballería a tu lado. Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer rodearnos de gente buena, gente sana y sobre todo gente con esta pasión, con estas inquietudes. Tú podrías perfectamente dedicarte a otra cosa y no meterte en estos embrollos, en estos líos. Hombre, pues sí. Sin embargo, tu pasión por el flamenco te ha hecho avanzar un paso más y dar a conocer al gran público y sobre todo que quede constancia bibliográfica de estas personas, estos olvidados del flamenco. Por supuesto. Que siempre tienen que tener una pequeña ventana hacia lo que hicieron y hacia lo que fueron, ¿no? Y tú lo has conseguido y lo has dado a conocer. Creo que es muy importante. Un auténtico placer tenerte aquí y desearte la mejor de la suerte e invitarte a que cuando quieras nos acompañes en tu música blues. Muchas gracias. Y a los oyentes de Radio Esquina FM y de QRZ Radio Latina, decirles que esto es tu música blues y un poquito de rock and roll. Hoy en un programa, bueno, pues muy especial, ¿no os parece? Oye, de hacer algo distinto, de vez en cuando hacemos estos especiales que creo que vienen muy bien para conocer los entresijos de los diversos géneros musicales que traemos aquí a este programa. Que mi nombre es Alex Rodríguez, que estoy harto de lluvia ya. Yo sé que la gente del campo me va a decir que siga lloviendo, que llueva, la Virgen de las Cuevas, pero yo ya estoy harto de lluvia, así que espero que la semana que viene que nos acompañará, espero que por fin Tan Kennedy, ese cantante americano, norteamericano, un gran artista que canta soul y blues, bueno, pues la semana que viene estará aquí con nosotros. Lo dicho, soy Alex Rodríguez, esto es tu música blues y un poquito de rock and roll, y recordad, da igual el género musical que os guste o el que deseáis escuchar. Lo importante es que la música te acompañe. Hasta la semana que viene, cambia.